Lucas 11:1, vamos a leerlo rápido, dice así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Oremos. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús nos ponemos delante de ti. Papito Dios, por favor, bendícenos con tu Santo Espíritu, para lo que aquí se diga no sea palabra de hombre, sino sea tu palabra, mi Señor. Y ayúdanos a disponer el corazón y a recibir de ti. Mi Señor, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que imagines el cuadro de ese versículo. Imagínate tú ser uno de sus discípulos y ver al Señor Jesús por allá en un monte orando. Verlo allá, no haciendo cualquier recitación, cualquier diálogo. Era el Hijo hablando con el Padre. Y yo creo que los discípulos vieron tanta conexión, una oración tan especial, una relación tan linda del Señor Jesús con Dios, que el texto dice, no pudieron evitar, terminó de orar y ellos tuvieron que llegar y decir, Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Y yo creo que ese es el sentimiento de muchos de nosotros. Oramos, pero como que quisiéramos aprender a orar. Quisiéramos saber cómo orar de una manera que nuestra voz haga eco en el cielo. Como que nuestra voz sí llegue. ¿Cómo se hace para orar y tener esa conexión linda con Dios? Y ahí llega otra parte. ¿Cómo le pido a Dios? ¿Cómo le pido? Porque obviamente uno se acerca a hablar con Él, a descansar en Él. Pero uno también tiene necesidades, tiene anhelos, tiene preocupaciones y un montón de cosas. ¿Cómo se las presento? ¿Cómo hago para presentarle mis peticiones a Dios y que no se vea feo, sino que mi Señor sepa que lo hago con total reverencia? ¿Cómo hago para pedirle a Dios y que mi petición se alinee con su voluntad? Y todas esas son dudas muy válidas que tenemos. Algunos dirán, no, André, nosotros tenemos que ser como la cultura oriental, donde solamente se le agradece a Dios. Somos nosotros que para todo pedimos. Pero no, hay muchos versículos donde nuestro Padre dice, pídanme. O sea, a Dios sí le gusta. El punto es entonces, ¿cómo pedir? Y con eso es que quiero cerrar esta serie de la oración. ¿Cómo pedirle a Dios? Y para eso, quiero hablar de principios esenciales que van a transformar nuestra manera de pedir, que nos van a como reajustar enseñanzas que hemos escuchado por ahí, como que una contradice a la otra. Entonces vamos a mirar 3 principios y eso nos van a guiar un poco sobre cómo pedir en oración. ¿Amén? Entonces lo primero que quiero mostrarles, pedir sin quitarle a Dios su posición. Puedo pedir, pero pedir sin quitarle a Dios su posición. En nuestro idioma, pedir es bastante simple. Pedir es una solicitud, una demanda, un reclamo, algo que yo deseo, yo quiero. Eso es pedir. Pero en el griego que es donde está escrito el Nuevo Testamento, es mucho más rico. Tiene muchas más cosas. De hecho, pedir está con 3 palabras. Hay 3 palabras griegas que cuando tradujeron la Biblia a español, dicen pedir, pedir, pedir. Pero son 3 palabras diferentes. Pero hoy quiero hablarles de la más común. De la más común de las 3 y saber qué significa ese pedir. ¿Hemos escuchado alguna vez esos 3 versículos? Pidan y se les dará. Lucas 11:9, ¿cierto? Todo aquel que pide recibe. Lucas 11:10. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Juan 14:13. La palabra griega ahí, perdonen por la voz, la palabra griega ahí es aiteo. Y miren lo curioso de aiteo. Aiteo es una palabra que significa pedir, pero donde esa petición es de un inferior hacia un superior. Ese es el griego, dice, aiteo significa, es una petición que va desde el inferior hacia el superior. Es más, aiteo indica una petición humilde de un hijo hacia su padre. Por eso nuestro Señor Jesús usa esta palabra particular de pedir. Nos aclara que el que pide implícitamente sabe la superioridad
de aquel a quien le pide. ¿Sí ven que no es como en el español que solo es pedir y ya? Sino que ya desde el griego nos dice no. Cuando el Señor Jesús dice pida, ese pedir es aiteo. Pida reconociendo que tú eres inferior y Él es el superior. Pide sabiendo que tú eres el Hijo y Él es el Padre. Y miren que esto es crucial, iglesia, que lo entendamos. Porque si ignoramos el griego, si ignoramos de dónde vienen las palabras, de dónde viene el original, de dónde viene la cultura, de dónde viene este versículo, ¿sí? Entonces, cuando vemos el pidan y se les dará, pues suena como si Dios nos diera un cheque en blanco, ¿cierto? Y es que eso ha sido doctrina de muchas personas. Pida lo que usted quiera, porque la palabra de Dios dice pida, ¿y qué? Y se le dará. Y claro, uno mira el español y dice, oiga, pues sí, pero no tiene sentido pedirle a Dios, y porque el texto dice pida y se le dará, no quiere decir que es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco, porque precisamente por creer eso, mucha gente se frustra. Porque dice, oiga, sí, se puede, y me voy para allá a pedir y no se me da. Entonces uno vuelve ante el pastor y le dice, pero ¿por qué sí pedí? Ah, no, te faltó fe, o ese día diste el millón que recogió un solo persona, fue por eso que no te dieron la petición. Y enredan la pita, ¿cierto? Le sacan como arandelas a ese versículo. No, pedir es esa solicitud humilde de un hijo hacia su padre, de un inferior a un superior. Y cuando el Señor nos dice, pidan y se les dará, claramente nos deja claro que no es una petición que exige, sino una petición que depende. Que le dice, Señor, yo te pido porque de ti dependo. Es diferente, ¿cierto? Ahí es una clave para entender cómo pedir a Dios. En los 3 mensajes que venimos hablando de la oración, entendimos que la oración es intimidad con Dios. Por supuesto, pedir sigue siendo intimidad con Dios, porque sigues descansando en Dios, sigues reconociendo a Dios como soberano, como el Señor. Es más, te mostré que era el versículo Lucas 11:1, ¿no? Cuando le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. El versículo 2 es la oración del Padre Nuestro. Miren cómo dice acá, en Lucas 11:2, dice, Él les dijo, antes de que oremos, tengamos en mente el nuevo concepto de pedir. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Ustedes ven ahí a alguien demandándole algo a Dios? ¿Reclamando, decretando? Si ven que hay una actitud que el Señor Jesús les dice, ¿quieren aprender a orar? Hágale, les voy a enseñar a orar. Y miren esa oración de un corazón tan humilde que empieza primero santificando a Dios. Padre, santificado sea tu nombre. Que reconoce la prioridad es la voluntad de Dios en mi vida. Por eso dice, venga tu reino. Y después con toda la confianza y con todo el amor y con todo el respeto le dice, Padre, danos nuestro pan de cada día. Es decir, iglesia, nuestro Padre Celestial escucha tu oración y la escucha con mucho interés. Él la escucha con interés, Él escucha tus ruegos, pero que tus peticiones y mis peticiones nunca usurpen el trono de Dios. Porque ahí es donde empezamos a perder. Les decía hace tiempo cómo pasan esas situaciones donde la gente ora y miren, uno no tiene que ser un super teólogo. Simplemente uno tiene que tener relación con Dios para sentir que hay algo que no cuadra en esa relación. Señor, yo decreto y es que se hace, porque es que yo lo digo, Señor, porque soy tu hijo, el hijo del rey. Y como soy el hijo del rey, yo declaro que se da y que no sé qué y no sé qué. Uno no siente que esa oración puede ser muy audaz, puede ser muy confiada en Dios. ¿Para qué? Pero sí. Pero como que uno siente como que está hablando muy altanero, no sé, es mi percepción. ¿Sí? Una cosa es que mi hija sabe que le puedo yo comprar algo. Me dice, papá, yo sé que usted tiene la plata, yo sé que yo soy su hija, regálame tal cosa. ¿Sí? Entonces uno, ¿qué hace en eso? Pues antes. Corrige ese griego. Pues una mente lo dice, venga, esta china como que, espere mami, yo soy su papá. Pero si ella llega con otra actitud, papá,
me gustaría tal cosa, yo sé que tú me la puedes dar, pero papá, me gustaría si me la puedes regalar. Y uno siente ese respeto en la voz y uno dice, bueno, está bien. Es más, ella sabe que le puedo decir que no, porque en su voz me está dejando a mí decidir. Entonces cuando decimos, no, Señor, yo declaro, y es que no aceptamos un no por respuesta, como pasó en aquella ocasión que les comenté. ¿Sí? Una persona estaba enferma, oramos por sanidad. Hombre, hay que orar por sanidad, eso me parece perfecto. Pero uno se para delante de Dios y Señor, porque no aceptamos, porque uno se equivoca con qué es pedir. Tengamos cuidado, iglesia, de leer esos pasajes solo desde el español, porque desde ahí es donde nos embaucan. Porque entonces todo en el Señor Jesús es sí, amén. Les decía en la última vez que prediqué. Entonces, sí, ve, todo en el Señor Jesús es sí, amén. Pero cuando tú miras el contexto, Él está hablando de la salvación, no de las peticiones normales. Entonces, miren que si no nos damos cuenta, cogemos textos, los sacamos de donde es y hacemos doctrinas locas. Pedir debe ser una petición que nace de un aiteo, es decir, de un corazón que reconoce su inferioridad y habla con su superior, de un hijo que habla con confianza con su papá, sabiendo que mi papá me puede decir sí, me puede decir no, me puede decir espera, y no tengo problema porque confío en él. Amén, ahí estamos bien. Ahora, lo segundo que hay que entender sobre la petición es lo que sigue, pedir con paz y confianza en su voluntad. Pedir con paz y confianza en su voluntad. Bueno, ahí surgiría otra pregunta. ¿Cómo le pido con confianza a Dios si la respuesta depende de su voluntad? O sea, chévere, André, usted me está diciendo que puedo pedirle a Dios, pero al final de cuentas Él va a hacer su voluntad. Entonces suena como raro, como que, pues no entiendo. O sea, pues igual pídale o no le pida, va a ser su voluntad, no entiendo para qué pedirle. Resulta que el punto está acá. Primera de Juan 5:14. Dice así, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave aquí no es que Dios siempre conteste nuestras oraciones con un sí. La clave real de la oración es saber que Dios nos oye. Eso es lo realmente importante. Porque o si no, haríamos del Señor una chequera cósmica. Lo importante no es que Dios me diga sí, lo importante es que Dios me escuche. Que yo le diga, Señor, mira, tengo esta situación, quiero ponerla en tus manos. Eso, miren, eso cambia 180 grados el corazón de estas doctrinas de pedir y se te dará. Porque esto que acabo de decir no les encaja. No les encaja, porque a ellos les encaja es el pido y recibo. Pero si yo les digo no, no es pedir y recibir, es pedir y esperar en Dios que sea conforme a su voluntad. Eso es diferente. Y eso tiene sentido en toda la Biblia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si a mí una persona me dice, pida y se te dará, pida con fe, pida lo que esos tienen que ser, y yo le muestro este versículo, pues yo le digo, susténteme mi petición con este versículo. Porque tú me estás diciendo que yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios me lo da. Pero el versículo dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Ah, bueno, pero es que ese es un texto aislado. No, en Getsemaní el Señor Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Corintios, en el libro de Corintios, está Pablo hablando de sus misiones. Y me gusta que en una parte les dice que va a ir a tal lado y dice, si Dios quiere. O sea, la Biblia a mí me hace entender que pedirle a Dios lo puedo hacer, pero yo siempre debo caminar diciendo, Señor, que sea siempre tu voluntad. No es mi voluntad. ¿Hasta ahí vamos bien? Me gusta que el texto de Juan dice, al acercarnos a Dios, habla de esa intimidad. Y conforme a su voluntad, nos ayuda a entender que pedir no obliga a Dios a darnos. Eso sería nuestra voluntad por encima de Él. Pero entonces aquí entran las preguntas. ¿Por qué debería ser importante que mi petición sea conforme a su voluntad? Listo, André, usted me está diciendo que yo puedo pedir, pero debo esperar que la petición sea conforme a su voluntad. ¿Eso a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve
que sea importante que mi petición sea conforme a su voluntad. ¿Significa que entonces mi oración debe conformarse a lo que Dios quiera darme o no? O sea, Andrei, me estás diciendo que pida o no pida igual, mi resignación debe hacer a lo que Dios mande. O sea, yo le digo, Señor, dame A, no, tenga B. Bueno, no, muchachos. El punto no es ese. El punto se los quiero mostrar en Romanos 12:2. Y quiero mostrarles solo la última parte. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Buena y perfecta. Muy bien. Buena, agradable y perfecta. Esta parte quizás sonaré un poquito técnico, pero me esforzaré por hacerme entender lo mejor posible. Como personas, nosotros vivimos en un tiempo lineal. Pasado, presente y futuro, ¿cierto? Por eso, como vivimos en el presente constante, porque el futuro es incierto, pues si suceden cosas, a mí me sorprenden, ¿cierto? Si me echan del trabajo, me toma por sorpresa. Si me dan un aumento, me toma por sorpresa. Si me enfermo, me toma por sorpresa, porque mi mente va hasta el presente. Y el futuro es más un cálculo, más un yo creo que por ahí me va a ir bien. Esa es la vida del ser humano. Pero Dios no está en ese tiempo lineal, lo que los griegos dirían el cronos. Dios está en la eternidad. Dice su palabra en varios pasajes, un día para Él son como 1000 años y 1000 años como un día. Hay otro pasaje que dice, los 1000 años que han pasado son como el día de ayer para Dios. O sea, me explica a mí de que Dios tiene una concepción del tiempo muy diferente, tan diferente que Dios ya sabe con qué propósito me guía. Él ve más allá de lo que yo puedo ver. Y teniendo estos dos conceptos en claro, cuando tú entiendes que Dios ve toda tu vida y después de que sabes que Él ve todo, Él te dice, mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Él no está hablando del día de hoy. Él está hablando de todo, del fin de las cosas. ¿Sí? Y si entiendo esto, entonces la voluntad de Dios no es lo correcto solamente, es lo mejor que me puede pasar. Si yo le digo a Dios, Señor mío, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, lo estoy diciendo porque entiendo y descanso en que la voluntad de Dios para mi vida va a ser la mejor. Porque digo, Señor, mira, yo quiero esto. Y si esto se alinea con tu voluntad, Dios mío, voy a descansar porque sé que eso me va a traer paz. Pero mi rey, si esto no es conforme a tu voluntad, no lo quiero. Porque yo sé que tu voluntad para mí siempre será mejor. Siempre será lo mejor. Por eso los pasajes siempre descansan en la voluntad de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Cuando tú tienes eso claro, que Dios te diga sí, que Dios te diga no, o que Dios te diga espera, para ti no va a ser problema. Porque tú vas a confiar en la sabiduría de Dios. Vas a confiar en su sabiduría. Bueno, Señor, si dijiste no es porque no. Si dijiste sí es porque sí. Si me estás poniendo a esperar es porque será el tiempo perfecto. Claramente, muchachos, esto que acabo de decir nunca le va a cuadrar a los que les acabo de decir de pida y se te dará. Porque ¿cómo le enseñas a alguien que enseña pide y se te dará que Dios puede decir no? ¿Cómo le enseño a una persona de esas que Dios puede decir no? Que Dios puede decirte aún no. No, a esas personas no les cabe eso en la cabeza. Ellos solamente entienden que yo pido y recibo. No, muchachos. Aún el Señor Jesús entendió y nos enseñó en la oración a pedir y confiar en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Si tú miraras tu vida completa hoy, si Dios por un momento te sacara del cronos, de la línea del tiempo, te pusiera en su tiempo y te dijera, mira lo que yo tengo planeado para ti, y te volviera a meter en el cronos, tú dirías, Señor, no, yo me voy por donde tú me digas, porque entendí que ese era el mejor lugar, ese era el mejor pasaje. Ahora, Dios no es un aguafiestas cósmico, donde tú le dices, Señor, yo quiero, y Él siempre toma las decisiones más aburridas. No, Dios siempre nos va a guiar a las mejores decisiones, que quizás no entendemos a veces al inicio, pero que terminen siendo un bien para nosotros.
Por eso yo quiero que entiendas esto del Cronos y del Kairos y de la eternidad. Dios nunca actúa según nuestra ansiedad, sino según su bondad, sabiduría y soberanía. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque aquí se mezcla otra doctrina, donde nos dicen que tú tienes que pedir, pero tú tienes que insistir. Tú tienes que no aceptar un no por respuesta. Tienes que pedir con fe y ser aguerrido y decir, no, Señor, me lo das. Señor mío, porque yo creo que tú lo puedes hacer. Y me aferro. Señor, mira mi angustia. Señor, pero por favor, mírame. Como si de pronto, subiéndole la voz a Dios, Dios ve la angustia y dice, no, sí, venga, le damos. Como en el Salmo 73 de la prédica de la ley de la gratitud. Asaf decía, Señor, pero cuando entré en tus atrios y miré lo angustiado que estaba, dije, Señor, me comporté ante ti como una bestia. Literalmente lo escribe así. Dice, Señor, estaba ante ti como una bestia. Porque si tú pierdes el control, Dios no lo pierde. Si tú le dices, Señor, mira, estoy angustiado por esto, esto y esto y esto. Dale, háblale con esa angustia a Dios, pero tranquilo, sepa que Dios tiene el control de todo. Y Él sabe por dónde manejar las cosas. Confía en eso, es que esa es la paz que tenemos. Amén. Lo tercero, no solamente debemos pedir sin quitarle el trono a Dios, pedir con la confianza en su voluntad, sino que aquí viene algo bien importante, es pedir con la motivación correcta. Miren este pasaje, que sé que es difícil de escuchar a veces. Santiago 4:3 dice, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Es un pasaje complejo, porque quizás nos hace sentir un poco aburridos. O sea, como que, o sea que a Dios no le puedo pedir cosas materiales, porque eso serían como para mis cosas personales. Yo a Dios le estaba pidiendo una casa más grande, o sea que Dios no me la va a dar porque estoy pidiendo para mí. O sea, ¿será que mis peticiones deberían ser, Señor, que todos los niños del mundo coman? Y esas son las peticiones que a Dios sí le gustan. Entonces uno queda como aburrido, como que uno dice, Dios mío, entonces no puedo pedir cosas materiales, porque dice, para ustedes, para satisfacer sus propias pasiones. No. Cuando uno mira el texto completo, el capítulo completo, Santiago está teniendo una discusión con la iglesia. Una discusión donde la iglesia está teniendo su corazón dividido entre el mundo y Dios. Y llegaron en un punto donde quisieron coger a Dios como milagrero para que les ayudara a seguir adelante en su mundo. Y Santiago fue tajante y les dijo, no, Dios no es así. Dios no es para los caprichos de los hombres. Dios es el que está arriba, no nosotros. Por eso es que no reciben, porque piden por egoísmo, por sus propias pasiones. Ahora, no solamente eso lo ves ahí, lo ves en Isaías cuando habla del ayuno. Dice que hay personas que ayunaban a Dios y le mostraban a todo el mundo que estaban ayunando todos demacrados, pero salían del ayuno, se sentían más espirituales que todo el mundo y se dedicaban a criticar. Y el Señor les dijo, ¿quién les mandó a ustedes que me hicieran ese ayuno? No es el ayuno que yo escogí, partir el pan con los pobres, ayudar a las viudas. O sea, el Señor los coge y les voltea todo. A veces lo que pasa es que pedimos para el ego. A veces pedimos para el ego. ¿Está mal pedir un carro? No. Señor mío, ¿cómo me gustaría que me pudieras ayudar para comprarme un carro? Eso es una petición que se puede hacer. El problema es si yo quiero el carro para taparle la boca a todos mis tíos que pensaron que yo me iba a quedar en buseta toda la vida. ¿Sí? Y eso es algo que uno no le dice a Dios en la oración, uno se lo guarda, pero Dios está diciendo en este pasaje, yo sé la intención que está detrás de eso. Entonces, el punto aquí sobre qué debemos pedir y qué no, qué es mundano, qué es espiritual, cuáles son esas peticiones que Dios no escucha porque las estás pidiendo para tu propio corazón y cuáles son las que sí, es difícil. Yo no me podría aquí hacer una lista de qué pedir y qué no, pero te puedo hacer unas preguntas que me gustaría que
las hicieras con respecto a tu petición. Ahí te las voy a colocar. La primera pregunta sería, he orado por esto, pero aquí, con un corazón dispuesto a que Dios me guíe. O sea, le estoy pidiendo a Dios con la firme intención que si Él me dice no, yo lo acepte. La segunda pregunta, ¿estoy incluyendo a Dios en la decisión o solo estoy buscando validación para lo que ya quiero? Porque son dos cosas diferentes, ¿cierto? Y la tercera, si esto se cumple, ¿cómo glorificaría a Dios en mi vida? Por ejemplo, no sé, una casa. Le pedí a Dios una casa. Yo no estoy diciendo que eso glorifique a Dios en mi vida porque, Señor, es que si tú me das la casa y voy a abrir un grupo familiar, pues muy linda la intención, pero no es a eso a lo que me refiero. Me refiero a que si yo recibo esa casa, esa va a ser de testimonio para exaltar a Dios. Mire, yo oré y Dios fue tan lindo que me bendijo con esta casa. Esta casa ha sido para la gloria de Dios. Mire, aquí vivimos con mi esposa más amplios, estamos más chéveres. O pasa que a veces la bendición que pedimos está por encima de Dios. Hay personas que le piden a Dios, vuelvo al ejemplo de la casa, pero solo por dar un ejemplo. Le pido a Dios la casa, pero ya no tengo tiempo para buscar a Dios porque tengo que arreglarla. O tengo la casa, pero ya dejé de ofrendar y diezmar porque es que la casa demanda, hay que arreglarla. Entonces como que la bendición empezó a ser más importante que al Dios que te la dio. Cuando tú quieres que Dios te bendiga y te guíe en su voluntad, es cuando Dios te va a decir, mira, aún no, aún hay cosas que hay que arreglar. Y es cuando tú dices, pero Señor, ¿por qué no me ha llegado? Y es porque Él dice, porque estás pidiendo para ti, porque esa bendición quizás te va a alejar más, quizás te va a hacer más daño. Pasa, por ejemplo, como en las relaciones, y con esto voy cerrando, pasa como en las relaciones amorosas, ¿sí? Yo les comenté la que alguna vez me pasó, y yo no sé de dónde me inventé un pasaje bíblico que nada tiene que ver con eso, pero yo no sé por qué lo leí y para mí era una confirmación de que sí tenía que cuadrarme con ella. O sea, de verdad, yo leo ese pasaje no tiene nada que ver, pero ese día que lo leí, para mí era confirmación. Y me voy yo todo incrédulo con la persona y mire, y sí, Dios nos confirmó. Y miren, fue de las relaciones más desastrosas de mi vida. Pero, ¿qué pasaba? Que yo no le pedía a Dios que me confirmara esta relación porque quería saber su voluntad. No, yo quería que Él me dijera que sí. Por eso cualquier cosa que pasara era como un sí para mí. ¿Sí? Señor, si ella es para mí, no hagas nada. Amén. Y me fui. ¿Sí? Entonces, esas son las peticiones cuando yo le digo, ¿de verdad estamos dispuestos a que Dios tome la decisión? Vamos a estar con toda la actitud de que Dios me pueda decir no. Y yo decir, gracias Dios, eso era lo que quería en mi oración, saber tu voluntad.